dar la bienvenida y todo, porque como vamos a estar medio cortitos con el tiempo, son muchas preguntas para media hora, y si empezamos a dar muchas explicaciones, se nos va a pasar otra vez, nos vamos a quedar cortos. Vale, vale. Entonces, simplemente por recordar el funcionamiento, bienvenido a todos, muchísimas gracias. Maestro Albertazzi, por tu presencia, tu confianza en todos nosotros. Tenemos la segunda parte del debate de tratamiento del keratocono. La primera, ya visteis que los potentísimos ponentes que tuvimos nos hicieron una presentación cada uno de ellos, ¿vale? Y nos quedamos sin tiempo para hacer las preguntas. La idea que íbamos a tener era, esta segunda parte, hacer unas preguntas que les vamos a realizar sobre las presentaciones que tuvieron. Cada ponente va a tener un tiempo de 20-25 minutos en las que el maestro Albertazzi y yo le haremos unas preguntas sobre dudas que nos habían generado y preguntas que el público también nos ha ido mandando al email. Y una vez que acabe eso, pasarán a un turno de preguntas en el chat. Preguntas en el que los asistentes podéis realizarles preguntas, en el que Carlos Rocha y Leo Ferlini coordinarán ese debate, ¿ok? Iremos rotando con los diferentes ponentes. Maestro Albertazzi, bienvenido. Sí, sí, buenas tardes a todos, y bueno, le damos la bienvenida a Guillermo, a todos los que van a acompañarnos, pero vamos a empezar con Guillermo, ¿verdad? Es el primer Guillermo, buenas tardes. Ya estás conectado, Guillermo. Perdón, ¿ya me escuchan? Bueno, sí. Buenas tardes a todos y gracias por la invitación. Aquí estamos con la continuación. Eso, fue muy interesante, pero nos quedaron algunas dudas. Y clarito y al pie se llama. Criterios de indicación en una queratoplastia del adulto y del niño. ¿Cuáles son las indicaciones que ustedes están manejando hoy en día? Yo creo que en el adulto es para mí mucho más fácil. Son aquellos pacientes que uno ha tratado de hacer de todo lo que hemos visto que tenemos en el armamentario. Nosotros dejamos la queratoplastia como última intervención para poderle mejorar la visión del paciente. Creo que como corneólogos, con lo que tenemos ahora, es nuestro trabajo tratar de prevenir o retrasar la intervención de una queratoplastia lo más posible. Entonces, nosotros tenemos muy poca experiencia con anillos intracorneales porque solo tenemos acceso a los Syntax por la FDA, pero tratamos de utilizar lentes esclerales lo más posible. Entonces, esos pacientes que uno trata varias veces de tener un feeding y no mejoran y tienen una visión que no es óptima para el funcionamiento del paciente, le ofrecemos una queratoplastia, ya va a ser el cirujano si quiere una lamelar o una penetrante, ¿no? Hay cirujanos con más experiencia en una con la otra. En niños ahí sí me puse a hacer algo de tarea porque yo, siendo honesto, no tengo mucha experiencia. Trato de no tener que operar en niños. Por mis primeros 3 años como facultad en Bascom Palmer hice córnea pediátrica, pero después tomó esa parte de la práctica el doctor Mohamed Abu Shusha. Y platicando con diferentes colegas, yo creo que la intervención en niños es cuando la córnea ya está muy deformada y que no hay opción. En los niños es difícil hacer tratamiento con lentes de contacto. Sigue siendo la indicación más común de queratoplastia en adolescentes. Si vemos toda la data, sigue siendo el queratocono seguido por la enfermedad herpética la indicación más común. Pero sí tenemos que tomar en cuenta que la incidencia de rechazo es más común en niños y creo que en la indicación sería en pacientes que ya tienen córneas muy avanzadas, adelgazadas, estrías, a lo mejor un hidrops, etcétera, ¿no? Yo creo que sería la indicación y el mensaje es, por mi parte, retrasarlo lo más posible y tratar de evitar la progresión y concientizar a los oftalmólogos pediatras, a los oftalmólogos generales en detección temprana en nuestros niños para no que lleguen a necesitar una queratoplastia. Muy bien, Guillermo. Bueno, recordar a los asistentes que dividimos en 4 partes
el tratamiento. Guillermo Amezcua, que es una de las grandes orgullos que tiene la oftalmología latinoamericana, española, portuguesa, trabaja en Bascom Palmer, se centró en queratoplastia. Bueno, en la presentación, Guillermo, nos planteaste un balance entre dos diferentes técnicas que te centraste fundamentalmente, ¿no? La queratoplastia penetrante y la DALC. Nos transmitiste la idea de que, por lo menos por la evidencia, los resultados que estábamos teniendo, aparentemente mejoraba los resultados en agudeza visual postoperatoria la queratoplastia penetrante con respecto a la DALC, ¿vale? Centrándonos en este detalle, la pregunta sería si esa mejora en resultado de la penetrante con respecto a la DALC consideras que es dependiente de la curva de aprendizaje del cirujano, si una vez pasada podrían llegar a igualarse, y sobre todo también me interesaría que nos acercara ya no solamente en términos de agudeza visual, sino también en resultados de refracción postoperatoria de cada técnica, Guillermo. Buenas noches, excelente pregunta y difícil de responder porque, como tú sabrás, hay demasiados estudios publicados y es difícil analizar el grado de evidencia. Yo sí creo que existe un nivel de curva de aprendizaje, pero hay un artículo muy bueno del grupo de Moorfields que dice que no. Evalúan a cirujanos que tienen menos de 50 cirugías de DALC comparados con cirujanos que tienen 50 a 100 y mayor a 100. Y los resultados visuales y a largo plazo no fueron significativamente diferentes entre los dos grupos. Yo creo que si analizamos Big Bubble exitosa, en el que se hace una disección profunda, exitosa, y comparamos los resultados visuales entre penetrante y DALC, creo que los resultados van a ser muy similares y ahí me iría fuertemente por el DALC, o sea, siempre tratar de, pero si se perfora y se tiene que hacer una disección manual o si se hace una técnica completamente manual, creo que sí, los resultados visuales son mejores en penetrante, pero hablando sin evidencia y mi opinión personal en lo que he visto con pacientes que, por ejemplo, yo heredé mucho la práctica del doctor Eduardo Alfonso, que tiene pacientes que se fueron trasplantados en los 80s, pacientes del doctor Richard Forces que fueron trasplantados en los 70s, 80s y 90s. Comparando eso, sí puedo decir que vale la pena sacrificar un poco de visión en cuanto al resultado visual con un DALC que fue bien hecho. Los DALCs que hubo complicaciones son los que van a tener un resultado no tan bueno por falla endotelial temprana o rechazo estromal, etc. Pero sí me iría al final de cuentas por un DALC bien hecho, comparándolo con un penetrante. Yo creo que podemos decir que el DALC es similar en cuanto a resultados y mejor en cuanto a todo lo que te puedes ahorrar en problemas en el postoperatorio. No sé si están de acuerdo, pero creo que ese sería mi resumen. Entonces podrías decir que la supervivencia con cada técnica también es similar. La supervivencia en los artículos que se revisaron, los artículos bien hechos de metaanálisis, la supervivencia de todos, o sea, comparando penetrantes con DALC, es similar en las dos. Es similar y los resultados visuales tienden a ser muy buenos en los dos. Los pacientes con DALC tienden a terminar con miopías más altas y difíciles de corregir que los pacientes con penetrantes. Y creo que también ahí entra mucho la forma de suturar, porque en el estudio que les digo de Moorfields, comparan los diferentes medidas de trepanación. Si fue si cortaron, por ejemplo, 7.5, aumentaron el donante 0.25, 0.5, etcétera, y eso no mostró tampoco algo significativo en los resultados. Entonces, creo que la técnica de sutura ya, también es algo que tenemos que considerar entre los dos. Pero a largo plazo, las dos
presentan resultados similares con tendencia a mejor visión en penetrante, mayor índice de rechazo inmunológico, por supuesto, endotelial en penetrante, pero falla temprana en los DALCs en pacientes que generalmente tuvieron una perforación. Entonces hay que mencionar esto. Y en los DALCs también la evidencia nos dice que hay mayores rechazos estromales, pero generalmente estos DALCs, yo creo que hay un sesgo, es porque lo hicieron en pacientes que tenían enfermedad de la superficie ocular. Por ejemplo, un queratocono con una alergia muy severa, estos pacientes, el cirujano hizo el esfuerzo de hacer un DALC porque sabemos que la enfermedad alérgica o la enfermedad atópica va de la mano a una mayor tasa de rechazo. Entonces, no hubo un rechazo endotelial, pero sí se han descrito pues, alrededor de un 7% en esos grupos de rechazos estromales en el DALC, en pacientes con enfermedad de superficie ocular. Muy bien, Guillermo. Entonces... Claro, porque ya la inmunología es diferente, ¿no? Exacto, es diferente. Adelante, Joaquín. La reflexión que se nos viene a la cabeza, bueno, animar a todos los presentes por si tienen cualquier tipo de pregunta para hacerle a Guillermo, en los próximos minutos podrán contestarle en el chat. Pero la reflexión, Guillermo, que se nos viene a la cabeza un poco con lo que estás comentando, con la supervivencia, con la posibilidad de rechazo y tal, es que no solamente tenemos que gestionar terapéuticamente cuando pensamos en queratoplastia el hecho de los resultados a corto plazo, sino cómo manejas, cómo consideras que debe de manejarse los resultados a largo plazo, porque estamos hablando de gente joven. ¿Qué supervivencia media aproximadamente puedes tener, así a grosso modo, con cada una de las técnicas, y cómo gestionas el largo plazo? Porque los coges chiquititos, claro, puedes tener rechazo a largo plazo y tal. ¿Cómo se gestiona? ¿Intentas que se mantenga el máximo tiempo con lente de contacto esclerales para echar cuanto más atrás la queratoplastia, o no? O al revés, dice, mira, en cuanto tengo queratometría alta o tengo algún tipo de leucoma, me lanzaría a ello sin tanto miedo como a veces las cifras nos pueden dar, quizás de rechazo cuando se manejan a largo plazo estas terapias. O sea, si entiendo bien tu pregunta es, o sea, ¿en qué momento hago la decisión de hacer un trasplante pensando a largo plazo? Y yo creo que eso toca un punto bien importante porque, o sea, cuando uno tiene la conversación con un paciente que tiene 23 años, es muy diferente que un paciente que tiene 60, porque básicamente lo estás comprometiendo, vamos a suponer que todo salga bien. Básicamente lo estás comprometiendo, yo creo, a unos 3 trasplantes en su vida, si todo sale bien. Porque, y más ahora, o sea, los trasplantes que en los 70 se hicieron, que todavía, o en el principio de los 80, que todavía vemos que están claros o que tienen una buena función, recordemos que son pacientes que se hicieron en el momento agudo. El paciente fallecía, se hacía en ese momento, no había el sesgo de la preservación del endotelio. Entonces, pues yo creo que por lo menos en nuestra práctica lo retrasamos lo más posible para poder tener que llegar a ese trasplante a ganarle algo de años, pero pues cuando no hay otra opción, ni modo, hay que hacerlo. Yo creo que en un paciente, vamos a decir pediátrico adolescente, en un paciente que sea la mayoría de los trasplantes, entre los 10 y, vamos a poner 14 a los 18 años, en estos casos yo creo que sí vale la pena hacer todo lo posible por hacer una DALC. Estos son pacientes que siguen siendo activos, que siguen propensos a trauma, que tienen menor responsabilidad con su tratamiento. Entonces, creo que evitar un rechazo inmunológico vale la pena, ¿no? En esos casos. Estás hablando entonces de una duración del trasplante habitualmente de 25 años, por lo que me dices entender, de los 23 sería 3 trasplantes, sería entre 25 y 30 años cada uno. Cuando todo sale bien, o sea, los trasplantes o sea, sabemos que el queratocono es la indicación más común, o sea, la mejor indicación para un trasplante, inclusive penetrante, es el queratocono. Entonces, tienden a tener menor tasa de rechazo, etcétera, ¿no? Entonces, pues creo que ahí me voy pensando muy optimísticamente
optimísticamente hablando. Si es un DALC, yo creo que un DALC bien hecho, con una burbuja, que solo se dejó la membrana residua, etcétera, creo que esos pacientes tienden a durar todavía mucho más. Si no hay enfermedad de superficie ocular importante, creo que esos pacientes esto nos va a ir mucho mejor. Lo que pasa es que es difícil, o sea, es difícil encontrar un estudio que te logre tener esos pacientes. Sí, no. Cuando tienen la movilización inmunitaria ya es diferente. Hoy nos estamos centrando bien en queratocono. Y ¿cuánto piensa que el segundo retrasplante dura igual que el primero, dura menos que el primero? Yo creo que la vivencia del segundo. Claro. Es también una muy buena pregunta y creo que depende de cómo lo definas. Si ese segundo trasplante fue por falla endotelial, que no hubo una falla, un rechazo inmunológico identificado claramente en la historia del paciente, si fue una pérdida endotelial después de 20, 25 años, creo que a esos ojos les va muy bien con un retrasplante y creo que mejor cuando ahora, porque ya no estamos haciendo retransplantes, estamos haciendo endoteliales en esos pacientes. Entonces, en esos pacientes que tuvieron rechazo inmunológico, creo que ahí se convierte en un problema. Esos pacientes, si vemos el registro australiano, no va bien. O sea, esos pacientes hay que ser más agresivos terapéuticamente hablando para prevenir otro rechazo inmunológico, porque ya el ojo pierde su privilegio inmune. Entonces ya estamos hablando de un animal completamente diferente. Qué interesante, Guillermo, qué interesante. Mira, vamos a una batería de preguntas que os vamos a hacer comunes a los 4 ponentes, ¿vale? Con respecto de que nos contextualicéis vuestra terapia o el área de conocimiento que nos transmitiste y que nos estáis transmitiendo en el contexto global de todo el debate terapéutico, ¿vale? Y serían 3 aspectos muy concretos. Que nos citaras para la queratoplastia, así a grosso modo, ¿cuáles consideras que son las fortalezas y debilidades? ¿Qué le faltaría a la queratoplastia para que se convirtiera en el gol estándar del tratamiento? Y por último, si ve a la queratoplastia una tendencia a ir aumentando cada vez más sus indicaciones y procedimientos o si crees que es una técnica en declive. O sea, fortalezas, debilidades, ¿qué le faltaría para hacer gol estándar? Y si va hacia arriba o si va en declive. Creo que definitivamente va disminuyendo y lo vemos en los registros de trasplantes de córnea. Cada vez estamos haciendo menos trasplantes por queratocono y creo que las ventajas que ofrece, bueno, ofrece una rehabilitación visual importante para el paciente, ya sea con la penetrante y la DALC, con las dos, en casos avanzados de queratocono, los dos. Pero con todas las responsabilidades o los riesgos que implica tener un trasplante, desde problemas de suturas, hasta problemas de rechazo, hasta problemas de glaucoma, catarata por uso de corticoides, etcétera. Entonces, definitivamente es una terapia o una intervención quirúrgica que es lejos de ser perfecta. Creo que para poderlo hacer algo que vaya a seguir en aumento y que sea más adaptado por todos, yo lo vería como una técnica que fuera más estandarizada. Me lo imagino, por ejemplo, mejorando los estudios de imagen, mejorando nuestros aparatos de femtosegundo, etcétera, para hacer un DALC que sea más reproducible y pensar más allá de lo que hay ahorita, ingeniería de tejidos, donde podamos pedir una córnea que ha estado almacenada, que no tenga que estar preservada en una sustancia, o sea, como actualmente, que sea un tejido que se pueda obtener fácilmente a buen costo y que se pueda utilizar en vez de un donante, ¿no? Entonces, tener un liquid cornea como lo que está haciendo Medi Griffin en Canadá, etcétera, ¿no? Algo así en un futuro, yo creo que lo veríamos como algo que se vería perfectamente adaptado y utilizado. Muy bien. Maestro Albertazzi, ¿algún otro comentario? Sí, sí, no, es que veo que el femto va a ser necesario, no solo para esto, sino para muchas cirugías corneales,
el Fento parece ser un seguro de tener resultados fidelignos, poder copiar. La otra es lo que él dijo, la ingeniería que necesitamos genética para tener mejores tejidos, para brindarles mejores resultados. Y claro, hoy por hoy está bajando, es verdad, hay que mejorar varios puntos, pero me parece que los puntos que él señala son muy lógicos. Mejor en la ingeniería molecular y mejor en el Fento, ¿no? Sí, me creo quedo... un punto importante, por ejemplo, aquí mis hijos van al pediatra y tienen un aparato que les hace una refracción así, no muy perfecta, pero les checa el tamaño de las pupilas, etcétera. Yo creo que con lo que tenemos actualidades en imagen, los costos como han bajado, etcétera, se pudiera hacer algo que se pudiera hacer mejores screenings en las escuelas o en los pediatras, ¿no? Que hubiera una forma en que nos refirieran a estos pacientes más rápido. Entonces ahí vamos, con lo que tenemos de crosslinking, con lo que sabemos del iRobbing y todo eso, podemos bajar mucho los problemas de keratocono severo. Muy interesante, Guillermo. Me quedo con el debate, ¿no? Con el debate hasta ético, ¿no? De la gestión en la toma de decisiones compartida con el paciente, en la gestión de los tiempos, en toda la historia natural, no quedarnos solamente los resultados a corto plazo. Y me quedo con este último detalle que has comentado, ¿no? Intentar ver cómo implementar políticas de educación para evitar el iRubbing y llegar a un diagnóstico lo más precoz para que no lleguen a esos estadios tan tardíos. Y tu consideración es que probablemente si conseguimos implementar esas medidas de política de salud pública, quizás siga manteniéndose la queratoplastia como un hecho terminal al que cada vez lleguen menos pacientes. Muchísimas gracias, Guillermo. Si te parece, pasamos a tu parte con el chat. Te irán comentando. Muchísimas gracias por haber hecho hueco para estar con nosotros. Sé las actividades personales que tenía y es un honor tenerte con nosotros. Maestro Albertazzi. Siempre es un honor, Guillermo. Muchísimas gracias. Vamos por David. No, muy bien. Un gusto, la verdad. Vamos con David, ¿te parece, Joaquín? Me parece fantástico. Por recordar un poco a los asistentes, David es una persona absolutamente reconocible en todos los rankings por publicación en queratocono, optometrista referencia en España, en Europa, por su producción científica y por el conocimiento del queratocono en muchos aspectos, pero muy en concreto en la adaptación de lentes de contacto. Nos hizo un resumen espectacular, maestro, con respecto al uso de lentes de contacto para implementar la mejora de calidad visual en este tipo de pacientes. Nos dejó bastantes cosas claras, pero nos quedamos con algunas cuestiones, ¿verdad, Roberto? Si te parece que empecemos, si quieres empezar con... Exacto. ¿Cómo te va? Buen día, buenas tardes, David. Buenas tardes, muchas gracias. Habíamos el tema... quisiéramos, si nos resumís, ¿cuál es el criterio de la indicación de una lente de contacto en el adulto y en el niño en un caso de queratocono? ¿Cómo los ves vos, los criterios de indicación? A ver, los criterios de indicación en el caso del queratocono, en principio, evidentemente tiene que ser un queratocono que no tenga indicación de trasplante de córnea, y sobre todo que no haya una progresión evidente del cono, porque en este caso habría que derivar al oftalmólogo para que hiciera la cirugía correspondiente de crosslinking para paralizar la evolución del tratamiento. Pero en los demás casos, en principio, no existe una limitación, para que me entendáis, a nivel de parámetros e incluso a nivel de materiales, puesto que ahora tenemos una grandísima variedad. Lo que sí que es importante es que en este tipo de adaptaciones no nos podemos limitar a un único diseño y a un único modelo. Es decir, tienes que conocer todo lo que hay y saber adaptar y personalizar a cada caso. Pero en principio, lentes de contacto en queratocono se pueden adaptar, siempre evidentemente que no haya un proceso patológico, además del queratocono activo, que impida el uso de lentes de contacto y que no haya indicación de un tratamiento
activo, porque como dijimos el otro día, además Roberto, me gustó mucho esa puntualización, las lentes de contacto es un método de rehabilitación visual, no de tratamiento de la enfermedad. El tratamiento de la enfermedad es médico y ahí pues sois vosotros los que tenéis que tomar las decisiones y ver, pero en el caso de que exista una progresión o que ya haya un momento en que esa córnea esté perforada, tenga unas complicaciones muy graves, no tiene sentido adaptar lentes de contacto. Muy bien, David. Si te parece, nos hiciste un resumen fantástico. Yo le recomendaría a la gente que pudiera acceder al canal de YouTube de Keratoconus Forum, donde se van a colgar todos los debates que hemos tenido, todos los webinars que hemos tenido acerca de queratocono durante este verano y este último. Pero si te parece, para personal sanitario, en concreto oftalmólogos, que quizás no tenemos una relación tan directa, que confiamos en la colaboración con nuestro optometrista contactólogo, lo tenemos al lado, pero para la gente que animarlo un poco a que confíen, a que creen esos equipos multidisciplinares para un tratamiento integral, que puedan integrar esos optometristas contactólogos dentro de su equipo. ¿Nos puedes dejar algunos titulares acerca de los diferentes tipos de lentes de contacto que nos estás hablando? Rígido gas permeable, las corneales y esclerales, luego las blandas. ¿Dónde crees que encuentra la cabida en la de cada lente? De cada tipo de... Perfecto, eso te puedo contestar muy fácilmente. Las gas permeable corneales, las clásicas vamos a decir, encajan en el queratocono leve, puesto que en queratoconos más avanzados o incluso moderados es muy difícil estabilizar el lente y muchas veces nos va a dar problemas. Sí que es cierto que con la lente de diseño específico Rose-K, que os dije que es esa que tiene una zona óptica personalizada, podemos ampliar un poquito el rango y nos vamos a queratoconos moderados con una adaptación bastante satisfactoria. En queratocono avanzado yo me iría directamente al uso de lentes de contacto esclerales o a la híbrida específica de queratocono, que es esta que hace esa ságita sobre el cono para intentar evitar el toque. Acordaros que yo insistí mucho en que el toque y el roce continuo traumático es un factor que se ha demostrado que favorece la progresión del queratocono. Por lo tanto, tenemos que intentar proteger. No debemos de olvidar que estamos poniendo una prótesis en una córnea que es patológica. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado. En el caso de las lentes blandas, pueden tener su cabida, dependiendo del diseño, porque he visto que hubo varios diseños bastante curiosos, pero nunca pasaría del queratocono leve o moderado, ¿vale? Puesto que en queratoconos avanzados no nos va a proceder. Y yo, el uso del piggyback a día de hoy, con los diseños y materiales que hay, no lo veo necesario, pero bueno, entiendo que haya gente que por limitaciones de material, es decir, también os digo que todos estos diseños no están accesibles siempre en todos los países ni en todos los sitios, eso también hay que indicarlo. Entonces, pues evidentemente, si alguien no tiene un acceso fácil a un tipo de lente especial, pues entiendo que a lo mejor en un queratocono más avanzado haga un piggyback, ¿vale? Para intentar que estabilice mejor la lente o lo que sea. Pero yo creo que ese sería un poco las indicaciones. Ahora, ¿se puede poner una lente escleral en un queratocono moderado? Sí, y en uno leve también. Es decir, lo bueno que tiene la esclera es que se puede adaptar en todo tipo de estadios. Pero ahí entra un poco el criterio del adaptador. Una cosa que no se ha hecho y que sé que os gustaría saber, pero la verdad es que no tengo constancia de ello, es si existe no sé si alguien lo está realizando, publicado no está, algún estudio comparativo entre lente corneal y lente escleral, para ver si, por ejemplo, el efecto del roce traumático genera peor pronóstico, mayor. Eso a día de hoy no existe. Sí que existe entre blanda y gas permeable, y lo que se ha visto que corrige menos las aberraciones la blanda, la agudeza visual que se alcanza es menor. Eso sí que se ha hecho, pero en cuanto a escleral y corneal no hay aún estudios y por lo tanto es importante tener en cuenta que aún hay decisiones que dependen mucho del contactólogo y por lo tanto, pues bueno, tienes que estar formándote continuamente, intentar seguir un poco la evidencia e intentar participar de ella, proporcionar estudios nuevos que faciliten. Pero vamos, lo que sí que es cierto es que, como habéis podido ver en todos los revisiones sistemáticas que se han hecho,
la mejora de la agudeza visual es brutal. Es decir, hablamos de medias de 3, 4 y 5 líneas en algunos estudios, de media. Es decir, es una burrada y yo creo que como método de rehabilitación visual no hay duda que tiene mucho potencial. Y vamos, yo creo que si trabajas en equipo puede ser una buena solución. Muy bien, es importante, si me permitís, nos vamos a centrar fundamentalmente en el uso de lentes de contacto, no tanto en las categorías, somos muchos países en los que estamos implicados, es toda Latinoamérica, España, Portugal, incluso Egipto, bueno, tenemos mucha gente de muchos países, en cada país tiene sus particularidades médico-legales o sanitario-legales. No vamos a entrar tanto en el tema de las categorías, sino en la evidencia que hay con respecto a este método de rehabilitación visual. Roberto, si te parece... Sí, yo le quería hacer una pregunta de si te consultan por un chico que tiene una asimetría corneal pero una miopía y vienen indicados con la indicación de queratortológica, de hacer un tratamiento queratortológico para disminuir su miopía de 2 o 3 que tiene a los 14 años, ponele. Vos ves que tiene una asimetría inferotemporal que justificaría estudiar un queratocono. ¿Es indicación de este tipo de lentes en un paciente joven como para empezar? Muy buena pregunta. Y además tengo que decirte que el otro día tuve un caso exclusivamente como tú mencionas. Era una persona que me remitían para control de miopía con 12 años y que tenía una córnea, vamos a llamarle, como tú dices, con una simetría un poco extraña, ¿no? Y un espesor corneal de 475 micras. Yo, ese paciente, no lo veo indicador que sea una indicación de ortoqueratología, puesto que esa córnea, a ver, la ortoqueratología se aplica siempre y en lo que se ha visto hasta la fecha y toda la evidencia es en córnea sana. Es decir, una córnea que tiene sospecha de patología, yo no la aplicaría. Yo sería muy prudente en este caso. En este caso se le recomendó que acudiera a la atropina, creo que era ni siquiera la lente blanda, era una córnea, es que era una córnea muy fea, no me gustaba nada. Y digo, aquí no vamos para solucionar un problema crear otro. Eso es importante. Yo te agradezco, esta opinión que vos nos das, porque es como la cirugía refractiva. Fue creada para utilizar la cirugía refractiva en córneas sanas. Eso es. Entonces, cuando tenemos una duda que sea sana, no tendremos que hacer cirugía refractiva. Eso yo coincido plenamente. Entonces, yo veo algunas veces los portadores de flexibles durante muchos años tienen esos leucomas apicales pequeños que ya están metidos, que ya son una hipertrofia de la Bowman, y no se les va. Y no se les va. Hace 25 años que usan lentes de contacto flexibles, los van cambiando, pero tienen, y la verdad que es como un pequeño haze central, situados ahí en la Bowman, el uso crónico de la lente de contacto de gas permeable. Lo que se ha visto es que es cierto que el hecho de que exista una mala adaptación de una gas permeable porque exista un exceso de presión sobre el cono puede llegar a producir una serie de leucomas con un aspecto como un aspecto reticular que genera, lógicamente, pérdida de transparencia y con el tiempo puede generar una progresión de la enfermedad. Y hay una cosa que sí que alarmo en los cursos cuando hablo de lente de contacto en queratocono, que es muy típico en ciertos ámbitos, que no voy a decir nombres, pero hay escuelas que enseñaban a adaptar lentes gas permeables muy planas porque dicen que así mejoraba mucho la visión del queratocono. Hombre, claro, le presionó el cono, pero esos pacientes a largo plazo acaban muy mal. Y eso sí que tengo pacientes rebotados, os lo puedo asegurar, con adaptaciones de ese tipo que acaban muy mal. Sobre todo tengo un paciente que al final acaba en un trasplante, que no ha habido manera. Entonces, cuidado porque lo que puede mejorar al principio puede ser mal para el final. Recordemos, y yo en eso insisto mucho, que estamos ante una córnea patológica. Máximo respeto en ese caso para esa córnea y mucha interacción en este caso
el contactólogo con el médico y es súper bonito llevar el caso conjuntamente e intentar buscar la mejor solución. Pero estoy de acuerdo contigo que cuidado con ese tipo de adaptaciones. Porque además yo sé de 2 escuelas muy específicas que desarrollan esa teoría y eso no es correcto. Muy bien, David, yo creo que nos quedó absolutamente claro a todos en tu presentación el hecho de evitar a toda costa el toque apical de la lente de contacto, pero hay otros 2 aspectos, incluso ya están saliendo en el chat acerca de la contactología en el queratocono. Uno, lo relacionado con la adaptación versus tolerancia, ¿vale? Sí. Y otro, lo relacionado con en qué medida pudiera estar relacionado o no con la progresión, el uso de lente de contacto, marcador inflamatorio y demás. Si te parece, entrándonos directamente, para que la gente lo tenga claro, el hecho de la adaptación de la lente de contacto y separarla de la tolerancia. Porque hay muchos pacientes que nos llegan, no, mire, a mí no me hable de lente de contacto porque yo ya las probé. Perfecto. Y no las toleraba y tal, ¿vale? Tú comentaste en la presentación que consideraba importante la curva de aprendizaje para la adaptación de la lente de contacto. Sí. ¿Esto es cierto? ¿En qué medida los resultados están asociados a la curva de aprendizaje de la adaptación de la lente de contacto? ¿Cómo diferenciaría una mala adaptación de una mala tolerancia y cuáles serían los criterios? A ver, te explico porque esa es una pregunta que me encanta porque es muy importante. Vamos, casos de intolerancia a lentes de contacto, lo que es intolerancia, que produzca una respuesta inflamatoria, que genere problemas que no se pueda tolerar, yo personalmente no he visto muchas. Es decir, lo que sí que he visto es muy malas adaptaciones. A ver, si yo te pongo una lente de contacto, imagínate, te hago una adaptación y solo la puedes aguantar 2 horas, ¿eso es una buena adaptación? No, está mal. Es decir, tendrás que buscar el diseño, el material y la geometría que corresponda. En su momento no había tantas, vamos a decir, medios como ahora. Ahora tenemos hasta maneras de adaptar lentes incluso a medida a nivel de asimetría escleral. Ya hemos llegado a un nivel muy grande. En su momento no había tanto, pero lo que hay que tener muy en cuenta es que normalmente una mala adaptación va a generar, lógicamente, incomodidad desde el comienzo y sobre todo signos, tinciones, punteados, epiteliales. Es decir, yo te pongo una lente para que te respete la fisiología. Si no la respeto, no te puedo adaptar esa lente. Ahí no es que haya una intolerancia, es que has adaptado en un sitio que no corresponde. Es decir, es que son 2 cosas diferentes, pero a veces esa obsesión porque lleve la lente nos lleva a hacer cosas que no son aceptables. Y yo he tenido pacientes que he tenido que para una adaptación, más que, fíjate, por todo esto, por el tema del manejo. Gente, pues, sobre todo más mayor, que le cuesta, pues bueno, al final prefiere dejarlo y ya está, perfecto. Y por lo tanto, en ese sentido, no tiene por qué haber problema. En cuanto a la otra pregunta que me has hecho sobre la progresión del queratocono... Perdón, antes de entrar en ese aspecto, yo creo que, porque si te parece, le dejamos ese área al maestro Albertacci que entre de lleno a preguntarte. Pero yo creo que quiero que, si te parece, nos indique o nos dé los highlights, como le hemos preguntado a Guillermo, los highlights, los titulares de cuando le pueda llegar un paciente que llevan balanceado entre diferentes profesionales sanitarios, ¿cómo realmente poder diferenciar una mala tolerancia de una mala adaptación? O sea, necesitaría el ver cómo está de adaptarla. ¿Sabes qué equipo diagnóstico necesitaría? ¿O simplemente la lámpara de hendidura? ¿O cómo diferenciar realmente? ¿Sabes? Aparte, porque claro, si tú te dejas llevar nada más que por los punteados que puedas tener y tal, claro, no puede llevar a hacer un diagnóstico diferencial que hay una mala adaptación o es que no hay tolerancia para seguir o no, o derivarlo a otro profesional. Esto yo creo que es un aspecto clave, David. Si nos pudiera... A ver, no es fácil. Lo que me preguntas es complicado porque no es fácil. Nosotros podemos saber cuándo una lente no está funcionando. Ahora, el diferenciar si la adaptación es mala o no,
a veces es complicado porque necesitamos, a ver, hay cosas que son claras. Cuando tú tienes un punteado sobre el ápice del cono brutal con leucoma, es una mala adaptación. Es decir, eso no hay duda. Yo creo que en eso estamos de acuerdo y esa sería para mí la indicación de suspender, primero suspender el uso de lentes de contacto y ver cómo se recupera eso y luego veremos si se puede volver a retomar esa adaptación. Pero ahí lo tengo claro. Ahora, el problema es la incomodidad, ¿vale? El tema de que una lente sea incómoda, no la lleve muy bien. El tema de la incomodidad, sí que soy muy poco partidario de decir que es una intolerancia. Yo pienso que una lente incómoda es porque no está bien adaptada. Y hay que revisar parámetros, hay que revisar materiales, por ejemplo, eso sí que te lo puedo decir, una lente escleral que molesta, está mal adaptada, seguro. Seguro. Una lente escleral no puede molestar nunca, con todos los juegos de parámetros que puedes hacer. Por lo tanto, en ese caso, sí, esos son los tics que te puedo dar. Comodidad nos puede dar una idea pues a lo mejor incluso si haya una mala adaptación, puesto que una lente no puede ser incómoda. Y otra cosa es el tema del ápice del cono. Ahora, también hay que tener en cuenta la salud del ojo. Es decir, si cada vez que se pone el ojo le genera pues una irritación brutal, enrojecimiento o lo que sea, pues entonces hay que revisarlo. Luego, en temas de lentes esclerales, yo estoy viendo a ver, aparentemente la adaptación de esclerales puede parecer muy sencillo. Yo estoy viendo bastantes prolapsos conjuntivales, estoy viendo algunas cosas que no me gustan y creo que la gente se está relajando. Y las adaptaciones de esclerales también hay que tener mucho cuidado. Si yo hago mucha presión en conjuntiva, sí, la conjuntiva cede hasta un límite. También puede producir... Entonces, hay síntomas en conjuntiva, por ejemplo, en lentes esclerales, prolapsos, blanqueamientos, es decir, que cortamos el acceso de los vasos sanguíneos al limbo. Hay una serie de signos que nos están diciendo, esta lente hay que cambiarla, sí o sí. Usted no debería de seguir con esta lente. Eso es más o menos lo que te puedo decir. Sí, porque la escleral es la que menos dependiente de la lágrima está. Incluso una buena indicación es un ojo seco severo. Entonces, ella no necesita lágrima. Ella necesita no alterar la perfusión de la cámara anterior. Súper importante de que no me blanquee el limbo. Mientras todas las demás necesitan una lágrima buena y funcionante. Si tienen una conjuntivitis de papilar gigante, ya hay un problema de atopía, ya hay que buscar otra cosa. ¿Sí? Es decir, la lente de contacto tiene que ir en un ojo con una superficie ocular sana. Meibomitis crónica, hay que sacar todo, porque si no, después se te empieza a mezclar todo. Es decir, obviamente, la que depende de la lágrima tiene que tener una superficie sana antes de empezar. Eso está muy bien dicho, porque uno de los problemas que yo también me he encontrado es adaptaciones de lentes de contacto. Por ejemplo, el otro día vi una adaptación de una lente blanda que la señora tenía molestias, venía por una segunda opinión, pero con unas retenciones en glándulas de meibomio brutal. Y digo, es que esta señora no tenía que haber puesto lentilla. Esta señora hay que hacerle un tratamiento médico del ojo seco. Y luego hablaremos. Entonces, el problema es que, ves, la línea de diferenciación es muy compleja, porque realmente a veces, ya te digo que se saltan incluso lo que son los estadios de un buen examen inicial. Por eso yo siempre lo digo a los pacientes, yo no te voy a dar una lente hasta que no esté seguro de que la vas a llevar. Si no, yo no te la doy, porque es que no sirve de nada. Para que luego incluso te produzca problemas, por eso es muy importante el seguimiento de los pacientes con lente de contacto. Yo soy muy partidario de que estos pacientes, y sobre todo en queratocono, tienen que tener los primeros meses unos seguimientos intensivos y luego ya más a largo plazo también. Porque la lente, no olvidemos, sobre todo las esclerales, que con el propio parpadeo, el tiempo, la lente se va deformando también y va cediendo y puede llegar un momento que genere problemas. No lo genera al principio, pero con el porte sí. Entonces tienes que controlarlo. Muy bien, recordar, si os parece, a todos los que están oyendo el webinar, que luego les voy a poder hacer directamente todas las preguntas que queráis a los invitados. Están existiendo
algunas que te están lanzando, David, Carlos Rocha y Leo Ferlini te lo recordarán. Roberto, si te parece, otro de los aspectos importantes que teníamos era el hecho de lentes de contacto versus marcador inflamatorio versus posibilidad o no de que el uso aumente o favorezca la progresión. ¿Te parece entrar de lleno a ese tema, hacer algún par de preguntas al respecto, Roberto? Sí, me encantaría. Carlos, ¿tendrá algo ahí? Sí, no solo en el diagnóstico, la evolución. Si aumentan, sabes que está progresando. Por eso... Claro, la pregunta sería, de la revisión que hiciste en su momento y que nos presentaste, David, ¿existe algo descrito acerca de usuario de lente de contacto sin otras patologías previas asociadas, sin atopia, sin conjuntivitis alérgica? Simplemente el uso de lente de contacto aumenta marcadores inflamatorios y eso pudiera ser un factor predictor de progresión del queratocono. O sea, ¿existe esa duda resuelta en la evidencia o ni siquiera se ha tratado este aspecto? A ver, esa duda no debería de existir. Te explico por qué. Porque realmente cualquier uso de lente de contacto, no en queratocono, cualquier uso de lentes de contacto produce un incremento de unos marcadores inflamatorios, lo que se llama un estado de inflamación subclínica, que por eso requiere el uso de lentes de contacto una vigilancia continua y una exploración. Si no, todos los pacientes pues podrían tener problemas. Es decir, esos niveles de marcadores inflamatorios no van a, lo que se ha visto no es que estén relacionados con la progresión del queratocono. Lo que sí que se ha visto es que una mala adaptación sí que genera una serie de marcadores, en muchos casos, pues ya no es una inflamación tan subclínica, sino pasa a ser una inflamación verdaderamente potente, ¿vale? Y ahí sí que puede, evidentemente, como he comentado, generarse una progresión de la enfermedad, pero no por el simple uso de lentes de contacto, porque ya te digo que esa inflamación subclínica, yo eso siempre lo he dicho, es algo que va asociado al uso de lente de contacto y tenemos que ser conscientes de ello. Por eso, lo que ha dicho Roberto, hay que explorar muy bien al paciente antes de adaptarle lentillas, porque eso va a producirse y tenemos que estar en pacientes que sabemos que no se va a descontrolar un proceso inflamatorio previo. Entonces, es muy importante. ¿Cuáles serían esas líneas rojas, Roberto y David, para no atravesar? O sea, ¿cuándo no vería indicado, en qué perfil de paciente, debido a este tema en concreto que estamos hablando, cuándo no sería indicado el intento de una adaptación de lente de contacto debido a este aspecto en concreto? ¿Cuándo no convertir una inflamación subclínica en una clínica que pudiera favorecer el rubbing, que pudiera favorecer toda esa cascada, ese círculo vicioso? Todo el círculo, sí. A ver, yo para mí creo que en cualquier caso que exista signos una clara evidencia de que hay un proceso inflamatorio en el ojo, ya sea conjuntivitis, enrojecimiento ocular, queratitis punteada, en cualquiera de esos casos lo primero es resolver el problema, ¿vale? Y luego se pasaría a la parte médica. En el tema del ojo seco yo soy muy partidario de que primeramente se trate, evidentemente, si tiene las glándulas de meiomio obstruidas, si tiene otro tipo de problemas, evidentemente hay que tratarlos antes de pasar a la lente. Otra cosa son las lentes de contacto que se llama PROS, que es el uso de lentes de contacto con finalidad terapéutica. Eso se usa en ojo seco severo, pero eso es otro tipo de indicaciones y otro tipo de aproximación. Pero en pacientes normales, yo lo que intentaría es que no hubiera ninguna alteración, evidentemente, o que sean alteraciones relevantes. Y yo, por ejemplo, si tuviera una córnea, imagínate, con un punteado de la parte inferior muy marcado, no sé, yo no veo bueno adaptar ahí una lente de contacto hasta que solucionemos, lubriquemos ese ojo, veamos si desaparece esa queratitis punteada y además si le transmites eso al paciente, el paciente también coge mucha seguridad en ti. Es decir, porque ve que estás intentando hacer las cosas bien. Es que es lo que os digo, no hay prisa de meter la lente. A veces tengo la sensación de que se quiere meter a toda costa y no, las cosas hay que hacerlas bien y hay que seleccionar al paciente. Si un paciente
no puede usar lentillas, pues no puede usarlas. Roberto, Hay que ser... Estoy totalmente de acuerdo. Ahora, la indicación, yo vi más pacientes que progresaron que se han quedado quietos. Es decir, yo no tengo tantos pacientes que se han quedado quietos. Algunos sí, pero todos los que se han quedado quietos son grandes. No tengo chicos que se han quedado quietos, o por lo menos no me acuerdo haber visto chicos que se han quedado quietos. Tengo chicos con hijos de padres con queratoconos que tienen paquimetrías bajas, pero no tienen, lo único malo que tienen que es su paquimetría baja, pero no tienen asimetría, no tienen nada de eso. Parecería ser que el espesor paquimétrico en esa genética, sin Rabin, sin eso, no es alterado. Ahora, si baja la visión y la visión y la metropía coincide con el patrón topográfico, y bueno, para mí hay que empezarlo a tratar. Si tiene un ojo sano, no tiene inflamación, hay que empezarlo a tratar. Cuando baja la visión, hay que empezarlo a tratar. En mi opinión, no. Por supuesto, después de tratarlo, que quede más quieto, ahí esa para mí es una buena indicación de una lente de contacto. Muy bien. Por ejemplo, una buena indicación que cada vez, por lo menos en mi práctica, abunda muchísimo, es adaptar lentes de contacto tras crosslinking en pacientes más jóvenes. Muy bien, David. Es una buena... Estamos prácticamente consumiendo el tiempo que teníamos para tu parte. Vamos a darte la pregunta de salida que vamos a hacer constantemente a todos los ponentes antes de que pase al debate del chat, a la sala del chat donde hay mucha gente con ganas de hacerte preguntas. La pregunta que hacemos a los 4 ponentes. ¿Cuáles crees, titulares solamente, David, cuáles crees que la lente de contacto en el tratamiento en la rehabilitación del queratocono, cuáles serían fortalezas y debilidades? ¿Cuál sería la fortaleza y debilidades? ¿Qué les faltaría a las lentes de contacto para que incrementaran o se convirtieran en un gol estándar? ¿Y cuál crees que es la tendencia en la indicación? ¿Está aumentando el número de adaptaciones o una técnica en declive? ¿Fortaleza y debilidades? ¿Qué le faltarían y qué evolución le ven? A ver, yo creo que como fortaleza es su capacidad rehabilitadora visual. Es decir, eso es evidente que esa es su grandísima fortaleza. Sus debilidades, que es una técnica que va a depender mucho, evidentemente, del adaptador. Y eso, pues, por una parte es una desventaja, por otra parte, pues bueno, requiere pues, profesionales más entrenados o más especialistas. También eso tiene su parte buena. Pero quizás es eso. No existe vamos a decir, una lente que valga para todo y que con esto lo arreglo todo, a pesar de que haya laboratorios que insistan en eso, pero realmente no hay una opción para todo. Entonces yo veo, pues quizás esa debilidad es la heterogeneidad que hay en cuanto a los criterios de selección, quizás todos haya que homogenizarlo porque va a haber lentes que van a desaparecer, yo creo, y otras que aparecerán nuevas. La tendencia es al incremento, pero eso también, por una parte, me gusta, por otra parte, me preocupa, ¿vale? Porque también hay gente muy atrevida y eso me preocupa porque las cosas hay que hacerlas bien y cuando llevas un caso de un queratocono, pues asegurarte que está teniendo un control médico, además de tu control contactológico, y que por lo tanto tiene una buena evolución, pero la tendencia es a subir. Y yo creo que como técnica rehabilitadora visual, yo creo que casi, a pesar de que no esté definido, casi es un gol estándar en cuanto a rehabilitación visual. Ahora, nos faltaría ensayos clínicos. Ahí está, controlados y aleatorizados. Tú ya lo sabes que eso, digamos que sería la fase, en mi opinión, pendiente, pero bueno, ahí estamos, intentándolo. Qué gustazo tener un invitado tan comprometido con la evidencia, David. Qué gustazo el que nos ponga encima de la mesa las dudas o las preocupaciones que ejercen sobre nuestro nivel de calidad asistencial. Muchísimas gracias, David. Seguimos, si te parece. Siguen haciéndote preguntas en el chat. Va el maestro Albertacci, si quiere despedirse de David, introducir al próximo invitado. Bueno, David,
porque vamos... Gracias, David. Muchas gracias. Joaquín, no, me encantó, la verdad que siempre es un lujo tenerte, David, es un lujo por es verdad, la calidad que tenés y el conocimiento te lo has merecido. Muchas gracias, David. Muchas gracias, gracias de verdad. Bueno, se abre el debate con David en el chat. Roberto. Exacto. Y vamos con Mohamed, que está ahí desde el principio, nos está votando. Hola, buenas tardes, Mohamed. Buenas tardes. ¿Cómo te va? Bueno, todo bien. Vamos a ver, gracias otra vez por estar con nosotros un domingo, que nos cuesta un poco a todos. Y bueno, vamos a seguir con la discusión que empezó el otro día. Si nos podrías dar los criterios de la indicación de una trans-PRK más crosslinking en un adulto y en un niño. ¿Cuáles son tus indicaciones? Muy bien. Buenas tardes a todos y muchísimas gracias a ustedes por tener este foro tan importante del tratamiento del keratocono, porque la verdad es un tema totalmente de debate mundialmente. Hasta el momento no llegamos a tener un consenso sobre la manera perfecta de tratar los casos del keratocono. Estamos aprendiendo de nuestros errores y de nosotros mismos hasta que llegamos a un acuerdo todos nosotros. En cuanto al tema de combinar el cross-linking con el PRK en los pacientes, empezamos con los niños. En realidad no tengo ninguna referencia de los niños, más de un trabajo de John Canalopoulos, que han hecho esto, el tratamiento combinado del PRK con el cross-linking en los niños, 39 ojos, seguimiento por 4 años, publicado en el Journal de Córnea en el año pasado. Sin embargo, no hay más referencias de utilizar esta técnica para los niños. Y me refiero a los niños, a estos antes de 18 años o menos de 18 años de edad. Por eso veo que no hay indicación clara para esta técnica para los niños, porque desde el punto de vista, nuestro diana final para los niños que tengan un keratocono es frenar el proceso en la patología, y porque estos son córneas de evolución. Y como sabemos nosotros, y como han dicho en la mayoría de los trabajos, que la técnica del cross-linking misma no dura más de 7 años. Quiero decir que si empezamos con un niño de 10 o 12 años de edad, como veo yo muchísimos casos en mi país, debido al VQC, al keratocono vernal, al keratoconjuntivitis vernal, entonces yo supongo que al llegar al 18 o al 19 años, estos niños necesitarán otro tipo de cross-linking o otra sesión de cross-linking. Por eso veo que no hay ninguna indicación de hacer una ablación de la córnea que está en evolución, me refiero a la córnea de los niños, y solamente yo creo que es mucho más seguro que tener solamente la técnica o hacer la técnica del cross-linking para los niños y nada más de PRK. Si llegamos a los adultos, creo que los adultos que son adecuados para esta técnica, y cuando hablo de la técnica del PRK, estoy hablando de 2 técnicas, o bien secuencial o bien de una manera combinada. Yo creo que son los casos de keratocono leve o moderado, con una córnea totalmente clara, y que los pacientes pueden tener una agudeza visual corregida mejor de 0,2, porque los pacientes que tengan una agudeza visual corregida muy destruida o peor que estos,
no suelen tener mucho beneficio de hacer un PRK con el corneal crosslinking. Entonces, la indicación para los adultos son córneas de queratocono leve o moderado, de una agudeza visual bastante buena, agudeza visual corregida más de 0,2, y que tengan un espesor corneal más de 400, de 450, perdón, y para dejar una córnea al final por lo menos 400. Y yo creo que yo añado más, porque yo utilizo siempre la técnica del Wolfram, que tengan una córnea que puedes leer con los parámetros que tengamos en manos ahora mismo. Porque antes no había ninguna manera de obtener unas mapas del Wolfram de estos ojos. Referíamos de una técnica de la topografía corneal. Pero yo añado también que ahora con los aparatos modernos de los parámetros, que hay que tener unos mapas fiables para hacer un perfil de ablación fiable también. Muy bien, Mohamed, si te parece, vamos a intentar acortar un poquito la respuesta para que te podamos hacer lo más preguntas posible, que queremos sacarte todo el conocimiento que sabemos que es mucho lo que tienes dentro, ¿vale, Mohamed? A ver, pregunta, si te parece, para bajar al suelo el debate, ¿vale? En teoría, los que venimos de cirugía refractiva decimos, a ver, lo contrario a tratar con láser excimer una córnea es que tengan signos de estasia, ¿vale? Y, sin embargo, hay una propuesta terapéutica que habla de tratar con láser excimer córneas claramente estasiadas. O sea, hay que entender que de entrada nos choca ese concepto. Y había mucha gente en Europa, bueno, incluso en Latinoamérica, en Estados Unidos, que ha sido un tratamiento que ha preferido no meterse esperando resultados a largo plazo. Y es absolutamente legítimo. Entonces, si te parece, vamos a meternos en los resultados. Diferenciando seguridad y eficacia, vámonos a los resultados de seguridad, ¿vale? ¿Qué nos puede decir de la revisión bibliográfica, de la evidencia? ¿Cuáles son los resultados de seguridad? Vamos a dejar la eficacia para luego. De seguridad, ¿vale? En cuestión de progresión del queratocono cuando se utiliza esta técnica, la TRAS-PRK con crosslinking, comparado con otras técnicas, incluso con no hacer nada. ¿Se progresa más, igual o menos cuando existen esos trials, esos ensayos clínicos cruzados, o al menos ensayos clínicos en los que comparan grupos? Hablemos de seguridad a largo plazo, Mohamed. El trabajo que tenga el seguimiento más largo en la bibliografía es el trabajo de Kanellopoulos, que lleva 10 años de seguimiento de sus pacientes haciendo el PRK con el crosslinking. Dice bien claro en su trabajo sobre más de 300 ojos, 319 me parece, que ha publicado en el año 2019, el año pasado, que tenía una seguridad de 94%. Quiere decir que en menos de 6% han progresado o tenía una progresión. Y no solamente progresión, además más aplanamiento, es decir, progresión o más aplanamiento, es decir, que la córnea seguía con más ablación y con una tendencia de hipermetropía. En esta manera o la otra manera, en dos espectros. Entonces, una seguridad del 94% del trabajo con más largo plazo. A pesar de eso, la mayoría de los trabajos tienen entre 1 año y 4 años, porque hay muchos trabajos en la bibliografía ahora. No hay mucho, pero yo digo como 10 trabajos, pero entre 1 año y 4 años, y todos refieren a unos resultados seguros en cuanto a la progresión del queratocono. Yo quiero añadir que cualquier persona que tenga este tipo de tratamiento, hay que tener un seguimiento estrecho con estos ojos, y yo prefiero de hacerlo anualmente, en una forma de la agudeza visual mejor corregida con las gafas y también con el Pentacam para medir cualquier progresión de la curvatura corneal. Y en el momento que tengamos el primer signo de la progresión, sí puede hacer otro corneal crosslinking. Por eso digo que esta técnica está bastante segura si tengamos en la mano la manera de frenar la progresión si lo obtenemos en cualquier momento.
O sea, nunca te metería a tratar con TrustPRK y crosslinking. Te pregunto, un paciente que ya está progresando, ¿no te lo plantearía o no te lo plantearía? Porque eso también contraindicaría, aunque aquí Carlos Rocha en el chat nos comparte la referencia bibliográfica que has citado de Canelopoulos, de población pediátrica, pero eso es un tema que quizá a ti no te gusta, por lo que identifico de tus palabras, un paciente que está progresando o gente joven, quizá en tu caso, en tu grupo, no lo estáis haciendo o seríais más conservador. ¿Se refieres a los niños? Yo creo que... A niños y pacientes que claramente están progresando. Vamos a ver, la mayoría de los trabajos están hechos sobre pacientes que están progresando, pero son adultos. Porque normalmente los pacientes acuden a nuestras clínicas con una edad de menos de 40 años de edad. Y como sabemos, el queratocono normalmente suele progresar antes de 40 años de edad. Entonces, la mayoría, o digo al 100% de estos casos, lo podemos poner que son casos en progresión. Sin embargo, los casos de los niños, yo no encuentro más de un trabajo de hacer la técnica del PRK con el corneal crossing, que es el trabajo de John Canelopoulos, porque claro, no solamente porque están de progresión, pero también es una córnea de innovulación y son tan pequeños en nuestro Diana, es frenar la patología. Por eso yo creo que se puede hacer esta técnica con la gente en progresión, porque nosotros hacemos o bien el crosslinking al principio, como yo prefiero, y hacerlo de una manera secuencial. Eso es una manera de comprobar que la córnea está frenada o hemos frenado la progresión, o hacer la técnica del crosslinking a la vez con el PRK y también esto para comprobar frenar la patología. Y yo, como todo el mundo que practica esta técnica, aconsejo de tener un ojo sobre estos pacientes de una manera anualmente, o a veces cada 6 meses, en una revisión continua, porque en el momento que puedes tener el primer signo de progresión, ya puedes hacer un recrosslinking otra vez. Muy bien, con respecto a la tratamiento secuencial o simultáneo, ¿está habiendo alguna pregunta? Andrés Giovelina también nos comentaba algo al respecto interesante. Si te parece, ahora te lo haremos más adelante. Maestro Albertazzi, ¿quieres que entremos en alguna otra área, ya hablando de consumo de tejido quizá o eficacia? Sí, vos hablaste de la comunidad, muchos no entraron en esta, y bueno, yo fui el que no entré, porque todos los trabajos de bioingeniería, de la parte más rígida, más fiable de la córnea, era Bowman y sub-Bowman. Ahí el colágeno es más estable, que más profundo. Entonces, siempre dijeron que lo máximo que hay que ablacionar son 50 micras. Se siguen haciendo 50 micras como máximo. ¿Son ablaciones estándar o siempre son ablaciones con aberrometría? En mi caso, yo siempre lo hago con aberrometría, porque mi concepto es esperar hasta la córnea establezca un poco después del crosslinking, 1 año. Luego medir lo que son las aberraciones de alto orden, porque desde el punto de vista son la cosa fundamental para la degradación de la vista. Y por eso normalmente lo que hago yo es quitar la coma importante y también cualquier otra aberración de alto orden. Esto normalmente suele quitar no más de 50 micras. Por el otro lado, la gente que practica la técnica simultánea no tengan en cuenta estas aberraciones de alto orden. Sin embargo, hacen como una ablación, digamos que es general, que es ablación de la topografía corneal en forma de regularizar un poco el superficie corneal de la córnea irregular, luego congelar este resultado con el corneal crosslinking en el mismo momento.
Y cada técnica tiene su pro y su con. Es decir, si unas cosas contra y unas cosas al favor. Desde el punto de mi vista, yo creo que mi técnica de hacer la manera secuencial, y la mayoría de los cirujanos ahora están haciendo esto de una manera, veo como una tendencia de cambiar la opinión hacia la secuencial. Nuestra idea, o mi idea fue al principio, es tener una forma más controlada de la rehabilitación de la vista. Quiero decir que el corneal crosslinking por sí mismo hace una regularización de la córnea, una parte. Entonces, hay que esperarlo por lo menos un año, y cuando tenga la regularización máxima de la córnea, ya podemos medir lo que queda, y normalmente lo que queda son un coma muy importante, y solo por quitar esta córnea tan importante ya puedes obtener una agudeza visual no corregida y corregida muchísimo mejor que la técnica combinada. Claro, está calentito el debate en el chat. Carlos Rocha nos comparte también el paper que hacía referencia a Mohamed, de Canelopoulos, de hasta 10 años de seguimiento. Andrés Llobelina también comentaba un aspecto a favor con respecto al tratamiento secuencial que nos comenta Mohamed. Obviamente, el aplanamiento que puede generar el crosslinking no solamente afectaría al desfoco, a la disminución de la miopía inducida por reducción de la queratometría, sino podría afectar a las aberraciones de alto orden, podría tener sentido a lo que comenta Mohamed con respecto al grupo de Atenas, que lo hace simultáneo. Pero entrando en otro detalle, Mohamed, ¿en qué medida mete en tu árbol de decisión el diámetro pupilar de los pacientes? Obviamente, a mayor diámetro, ¿adapta la zona de tratamiento o no? ¿O pone un punto de corte a partir del cual ciertas pupilas no hace este tratamiento porque pueda generarle molestia o disfotopsia? ¿Hay algo en la evidencia al respecto? ¿Cómo la pupila del paciente la metes dentro de tu árbol de decisión? Yo tengo que hablar la realidad y la pura verdad, porque en estos casos nuestra Diana no es la perfección. Son pacientes que están, la verdad, sufriendo muchísimo una alteración grave de la calidad de la córnea. Y por eso, sí, es muy importante el diámetro de la pupila en los pacientes normales, digamos, que con un error de refracción normal. Pero en estos casos, si tengamos, por ejemplo, la córnea, el espesor corneal tan fino y solamente podemos medir las aberraciones sobre una pupila de 5 milímetros, o tenemos que disminuir el tamaño de la zona óptica para ahorrar el tejido, ¿sí? Yo lo hago. A veces yo lo hago sobre una zona óptica de 5 diámetros solamente. Si tengamos también en cuenta que la mayoría de los anillos hablan de la misma zona óptica. Es decir, estos pacientes no son pacientes normales de cirugía refractiva. Son pacientes que sufren muchísimo. Y solamente por quitar las aberraciones de alto orden, muy importante en la entrada de la pupila, solamente esto, aunque sea una zona óptica de 5 milímetros, está más que suficiente. Si el tejido corneal o el espesor corneal puede darnos el lujo de hacer una zona óptica de 6 o 6,5, está muy bien. Pero como el espesor corneal siempre está tan fino, yo prefiero quitar un poco de la zona óptica para que tenga también esto. Tengamos en cuenta también que con esta técnica podemos dar a nuestros pacientes una agudeza visual a lo mejor muchísimo mejor de cualquier otra técnica de la queratoplastia, utilizando su córnea sin tener que cambiar la córnea con otra córnea. Mohamed, ¿la desepitelización la haces con el mismo excimer o la haces mecánica? Cuando
cuando hacía la técnica combinada, yo lo hacía con TransPRK. Pero ahora, como ya yo lo hago ahora el cross-linking al principio, todos son epi-off, ahora lo hago esto en una forma mecánica. Y si quiero hablar un poco de la epitelización después del PRK. A lo mejor por la tendencia de tener un retraso grave de la cicatrización del epitelio en la técnica combinada del PRK con el corneal cross-linking. Por esto he dejado hacer la técnica combinada, porque en la mayoría de los pacientes hay un retraso importante de la epitelización. Es decir, normalmente tenemos cicatrización del epitelio dentro de 4 o 5 días, pero a veces tarda como 2 semanas o 3 semanas, porque el insulto de los queratocitos son un insulto doble. El insulto por el PRK y el insulto del corneal cross-linking. Y solo por esto, que fue la primera causa de abandonar la técnica combinada, y luego también cuando yo tenía después algunos pacientes que seguían con aplanamiento de la córnea a lo largo de los años, porque algunos pacientes han empezado con una miopía de 5 o 6 o 7 dioptrías y al hacer la técnica combinada han terminado después de 10 años o de 5 años con 12 dioptrías de hipermetropía, porque seguían con aplanamiento del corneal cross-linking. Yo creo que también por el mismo insulto, porque nosotros insultamos la córnea muchísimo de hacer la técnica combinada. Y me alegro mucho que hay muchísimos de los ponentes y mis compañeros a través del mundo que están hablan a favor de hacer la técnica secuencial. Muy bien, muchísimas gracias, Mohamed, por tu honestidad, hablándonos exactamente. Muchísimas. Bueno, no solamente lo publicado, sino tus preocupaciones, como ya David nos hacía. Os recomiendo que también echéis un vistazo al chat. David está contestando muchas preguntas. Por entrar, si te parece, Roberto y Mohamed, ya en la vía de salida, en las preguntas que estamos haciendo a todos los ponentes, Mohamed, y antes de que te empecemos a preguntar en el chat, Leo Ferlín y Carlos Rocha, con respecto al tratamiento TransPRK con cross-linking, ¿cuál tú crees, Mohamed, que son fortalezas y debilidades? ¿Qué le faltaría a la técnica para que se convirtiera en gold estándar? Y si crees que hay un aumento en la tendencia o una técnica que va a ir que considera en declive. Fortalezas y debilidades, ¿qué le faltaría para ser gold estándar y tendencia? La fortaleza de esta técnica es que estamos utilizando la córnea del mismo paciente sin que tener de poner algún anillo, que es un cuerpo extraño, y nosotros no sabemos cuánto dura estos anillos, a lo mejor duran 5 años, 10 años, pero supongamos que son todos pacientes jóvenes y quieren vivir bien con su córnea, entonces yo creo que es la fortaleza de esta técnica. Y sobre todo también que nosotros ahora encontramos muchísimos casos con keratoconus muy leve o moderado, porque todos ellos acuden para hacer cirugía refractiva y nosotros lo descubrimos como por casualidad. Esto es la fortaleza de esta técnica. Debilidad, no tenemos estándar hasta el momento y no estamos de acuerdo hasta el momento si tengamos que hacerlo de una forma combinada o secuencial. Y cada grupo tiene su punto de defender y su cons y pro. Es decir, si nosotros hasta el momento no llegamos a estar en acuerdo. ¿Qué más? Para hacer un gold estándar. ¿Qué le faltaría a la técnica para llegar a ser el gold estándar? ¿Y qué tendencia tendría la técnica? El estar en acuerdo, es decir, si al tener muchos trabajos y publicaciones a largo tiempo, y me refiero a largo tiempo de 10 años y más, con una evidencia tremenda cómo se hace esta técnica, qué espesor de la córnea tenemos que dejar la córnea, es decir, si hay algunos de mis compañeros que dejan la córnea a 350 y siguen con unos resultados perfectos. Sin embargo, yo no lo hago. Entonces necesitamos un poco de
de estandarización de la técnica, de hablar el mismo idioma, de tener un protocolo muy claro, y nosotros estamos en acuerdo todos sobre esto para hacer un gold standard. Sin embargo, veo que la técnica está en tendencia, no va en declinación, no, todo el contrario. Yo creo que esta técnica va a mejorar el avanzamiento que yo espero en esta técnica es simplemente poder obtener unos mapas muy finas del estroma, es decir, quitar el epitelio, y ahora ya la mayoría de los aparatos nuevos del OCT pueden hacer unos mapas del estroma muy claro. Lo que nos falta es tener un perfil de ablación sobre estas mapas, es decir, un perfil de ablación sobre el mapa estromal irregular, y así podemos regularizar la córnea más después de un corneal crosslinking. Maestro Albertazzi, tus reflexiones y despedida a Mohamed. Mohamed, yo te agradezco, yo te felicito por todo lo que estás haciendo. A mí me parece que esto amplía el tratamiento del queratocono y me parece más si le tomás un año entre uno y el otro, me parece muy lógico. Así que en eso estoy muy de acuerdo. Así que bueno, yo te agradezco y bueno, estamos todos esperando la llegada de la evidencia en multicéntricos para que todos empezar en la misma sintonía. Muchísimas gracias, maestro. Muchísimas gracias, Joaquín. Ha sido un lujo, un placer hablar con vosotros y yo sigo esperando otras sesiones del Keratoconus Forum para mejorar nuestras técnicas y conocimiento del keratocono. Muchísimas gracias. Mohamed, muchísimas gracias por tu honestidad. Gracias, Mohamed. Por tu compromiso con la evidencia. Seguimos contigo en el chat, ¿vale? El chat. Todos los que queráis preguntar a Mohamed, tenéis el chat abierto, lo organizan Leo Ferlini, Carlos Rocha, nos están haciendo un gran favor y una gran labor allá. Muchísimas gracias, Mohamed. Y si te parece, maestro, pasamos directamente ya a la parte directa de... Con Leonardo. Con Leonardo Torquetti, correcto. Si quieres hacer la presentación. Leonardo. Bueno, hola, Leonardo ya no necesita presentación, trabaja tantos años, es la mano derecha del doctor Ferrara, y la mano derecha y la mano que escribe, porque gracias que llegó Leonardo al lado de Ferrara, que fue que Ferrara empezó a publicar gracias de tu mano. Así que eso, por eso también es conocido. También lo conocemos porque él es muy conservador y es muy crítico en lo que hace. Así que yo te agradezco, te doy la bienvenida, Leonardo. Gracias por estar un domingo acá con nosotros y bueno, bienvenido. Muchas gracias, Alberta. Gracias por sus palabras. Es siempre un placer estar con vosotros y en estos webinars. Estoy aprendiendo mucho y muy feliz por estar en esta tarde con todos. Muchas gracias. Gracias. Leonardo, nosotros venimos somos de la época que el único tratamiento que se hacía era el injerto y nosotros empezamos a hacer anillos en esa época. Entonces, yo sé que vos también tu decisión es más de anillos que de otra cosa. ¿Cuáles podrías hablar de la indicación tuya hoy en día, pediátrica, o bueno, menos de 18 años y mayores de 18 años? ¿Cuáles son tus indicaciones? ¿Cuándo empezás a operarlo? Ok, vea, para mis indicaciones yo tengo algunas variantes, algunos criterios que levo en consideración, como edad,
frotamiento, posibilidad de visitas frecuentes, estado de cone, historia familiar. Entonces, para pacientes muy jóvenes, pacientes que tienen una historia de frotamiento, alergia, mi tendencia es de indicar más temprano. Entonces, no hay que esperar ninguna evolución. Al mismo tiempo, para mí no hay por qué no implantar anillos si el paciente tiene una keratometría de 50 o más. Yo veo que hacer, por ejemplo, lentes de contacto o crosslinking en estos pacientes, hay que sí mejorar la agudeza visual primeramente. Entonces, los criterios son más o menos los mismos. O sea, pacientes con mala agudeza visual, pacientes que tienen riesgo de progresión, pero no espero para indicar en pacientes jóvenes. En jóvenes, mi tendencia es de indicar más temprano. Entonces, yo, en mi experiencia, pienso que sería más o menos similar a la tuya, Albertazzi. Implanto anillos en casos que la indicación para muchos sería de crosslinking, porque veo el anillo como una opción de mejora de la agudeza visual, de aplanamiento corneano, y en muchos casos como una opción para estabilizar la doença. Yo estoy muy de acuerdo, pero ustedes no se subieron al thinking nunca, ¿verdad? No hace solo ni asociado. Me parece que no. ¿Cuál es la razón de que no hacen crosslinking, Leo? A ver, Albertazzi, yo no sé si es porque recibimos pacientes de varias partes, pero los casos de crosslinking que veo, los resultados no son, en términos de seguridad, no son buenos. Veo muchos casos, hoy menos que en el pasado, pero casos de hipermetropía progresivas, casos de raíces persistentes. Entonces, a mí no me gusta el crosslinking. Y la posibilidad de uso de la riboflavina oral que hago desde como que un año, parece que es efectivo, pero es mucho más seguro que el crosslinking como a cirugía, especialmente el epi-off. Entonces, a mí no me gusta. Además, crosslinking es un tratamiento destructivo, donde queratócitos están destruidos. Es un tratamiento que no es reversible, o en caso de una hipermetropía progresiva, ¿qué puede hacer? En caso de un raise muy grave, ¿qué puede hacer? Al contrario, los anillos son reversibles. Si tienes un resultado que no es satisfactorio, saca los anillos y la córnea vuelve a su aspecto original. Entonces, es mi opinión personal. Yo sé que es contrario de la gran mayoría, pero estoy muy contento y sé que estoy haciendo un trabajo que, en mi opinión, es seguro. Yo pienso que tratando de niños, de pacientes con keratocono, más que la eficiencia del tratamiento, el primer punto hay que ser la seguridad. Bien. Otra cosa, con respecto a los diferentes normogramas, yo vi que el último... Con tu permiso. Roberto. Es que se entrecorta, se congela un poco la imagen, Roberto. ¿Tú no oyes? ¿Ahora? No, está congelado. Es que se congela un poco la imagen, Roberto. Si te parece, antes de progresar, sí me gustaría comentarle a Leo Torquetti. Bueno, sí es cierto que los niveles de evidencia que tenemos con crosslinking quizás son los
los más altos de lo que está publicado. Sí es cierto que lo que indica que el crosslinking sí pudiera ser un tratamiento efectivo para el control de la progresión. Quizás ese sea uno de los aspectos que haya que pedirle a los anillos, ¿no? Que tengamos más evidencia en torno al freno de la progresión. Y también con respecto a la riboflavina oral, quizás necesitaríamos también trials que nos abundaran en el aspecto. Pero quizás, entrando ya en el área de la eficacia, yo creo, Roberto, sí quería introducir, cuando se congelaba un poco la imagen, sí quería introducir, y quizás a vosotros dos como grandes expertos del tema de los anillos, cuando vemos las posibilidades de uso de nomograma, vemos como escuelas, ¿no? Diferentes tendencias en si lo importante es el control del eje comático para mejorar calidad visual, por otro lado el tema de la fericidad. Para alguien que no esté tan introducido en el mundo de los anillos, ¿podíais resumirnos un poco por qué existen esas escuelas? Porque lo típico es que cuando existen diferentes tendencias quizás no haya una respuesta como muy adecuada, como muy fija en la evidencia. ¿A qué responden esas tendencias? ¿O es que siguen objetivos diferentes a la hora de hacer el diseño de los nomogramas? Leo, Roberto. Leo, vos trabajás con Ferrara hace mucho tiempo. Ferrara fue siempre dijo de ir por el valor Q, y ahora están por la cara posterior. Ahora, decime en qué punto te agarro, cara posterior o Q. ¿Y qué pasó con la clínica? ¿Ya la clínica no la escuchan más? Vea bem, Albertazzi, yo, en mi opinión personal, estos dos parámetros, Q y la cara posterior, son solamente los puntos de partida. La clínica es muy importante, sí. El astigmatismo, la refracción, pero creo que el camino que el nomograma va siguiendo hoy, en una tentativa de se tornar muy sencillo y muy fácil de entendimiento, ahí se ha dejado un poco la clínica. Pero en mi opinión personal, habría que haber un nomograma que levase en consideración todos los puntos. Pero no hay este nomograma todavía. En el último año publicamos un trabajo comparando el nomograma de equivalente esférico de Medifactus con Ferrara. Y los resultados son muy similares. Y yo creo que los 4 nomogramas disponibles hoy, aberometría, equivalente esférico, astigmatismo topográfico, Q, los resultados no deben ser muy diferentes, pero no hay estudios comparando los resultados de diferentes nomogramas. Entonces, no es una pregunta fácil de decir cuál es el mejor, pero concordo plenamente contigo que la clínica es muy importante, seguramente. Roberto. Sí, mira, yo te puedo contestar. La cara anterior de la córnea es la que tiene la responsabilidad del 70% de la formación de la imagen. La cara posterior es menos el 5,4. Le queda a la cara anterior casi el 66% de responsabilidad. Ella nos da ejes refractivos y astigmáticos. Y por supuesto nos da, por su desviación de los valores, la miopía, si son astigmatismos miópicos o hipermetrópicos, si es una córnea oblata o una córnea prolata. Nos da un montón de información que a los que ponemos anillos nos interesa. Algunas veces, tratar de hacer un mapa de todas las aberraciones que puede haber es una cosa muy compleja, pero si uno sabe cuáles son en sus manos el efecto de los anillos, yo me encuentro más cómodo. Dame una cara anterior y yo te digo qué anillos necesito para regularizarla.
se entiende, ¿no es cierto? Porque lo que nosotros hacemos es regularizar la cara anterior. La cara posterior no conocemos realmente si la modificamos, cuál va a ser el efecto refractivo, sí de la cara anterior. Entonces yo voy porque conocer qué hace cada anillo y cómo estudiar la cara anterior. Yo le doy mucha importancia a la cara anterior porque muchas veces es la que se me asemeja mucho a la clínica. Cuando se va de la clínica, se me van solamente el 17% de los pacientes de la clínica. Significa, la cara anterior me muestra una cosa y el paciente tiene otra. Esos son el 17% de la clínica. Esos pacientes se me van, que pueden ser los comáticos, pero todos los demás responden a los lineamientos de la cara anterior. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, yo sigo teniendo como principal objetivo, donde empiezo es cara anterior y ver si la clínica coincide con los lineamientos de la cara anterior. ¿Qué puedo hacer yo para modificar la superficie anterior de la córnea? Vale, disculpa, Leo, disculpa. Estoy completamente de acuerdo, Albertazzi. No me olvidé de la cara anterior, pero uso la cara posterior solamente para intentar mejorar el fenótipo de queratocono que la cara anterior me da. Entonces, pero la cara anterior, en mi opinión, todavía es la más importante. La cara posterior es solamente un auxilio, algo a más. Vale, entonces, si os parece, para dejarle clara a la audiencia y como ejercicio taxonómico de clasificación, para hacernos una idea de la escuela, de los grupos, hacia dónde van los grupos, yo creo que una de las grandes referencias es el trabajo de Pepe Alfonso con el grupo de Fernández Vega, en el que hizo un ejercicio de fenotipado muy docente y en el que ellos focalizaban el tratamiento en el hecho de cómo se encontraban tanto el eje astigmático como el comático, a partir del cual describen ese fenotipado y hacen una propuesta de nomograma. ¿Qué otras grandes escuelas nos encontramos y dónde basan ellos el tratamiento? Roberto, ¿cuáles otras nos podríamos encontrar para saber dónde nos encontramos? Bueno, acá el que tiene que exponer es Leo, porque él es el que nos está diciendo, ¿para dónde vamos, Leo? ¿Cuál es el futuro de los anillos? ¿Cuál quizás es lo que vos veas que es el gol estándar que vamos a los anillos? Bien, Bertazzi, yo creo que tenemos que tener en cualquier que sea el nomograma la biomecánica de la córnea incluida. Creo que es nuestra mayor limitación por ahora, porque con cualquier nomograma que pueda utilizar, hay casos que los resultados son magníficos, hay casos que los resultados no son tan buenos como esperados. Y la respuesta para esto es la biomecánica. Hay córneas que son más delgadas, pero son más duras. Hay córneas que son más gruesas, pero son más moles. Entonces, creo que el camino es integrar la biomecánica en el nomograma. Es que el gran problema es que no conocemos nada de biomecánica y tampoco la podemos medir por ahora. Todo lo que salió es experimental, pero nos falta lo que nos iba a dar los planos de resistencia con ¿te acordás los planos de la tecnología de Brilliant? Eso quedó en la nada, eso quedó... El Corby, ¿no? Es muy interesante, pero no lo llevamos a la práctica. Sí. El Hora no siempre te da igual. Lo que vos decís me parece bárbaro, pero seguimos remando en la mitad del océano, porque ahora lo único que vemos como biomecánica es el espesor. Si tiene espesor, pensamos que funciona. La única que sabemos que a mismo espesor, muy mal,
sí tienen una reacción potente. Pero entonces, sí, es la verdad que nos falta. Bueno, con respecto a este tema, Roberto, quizás probablemente el tema de la biomecánica, obviamente no tenemos nada de evidencia con respecto a cómo orientar los nomogramas basado en ella, ¿vale? Pero sí hay mucho publicado al respecto, con respecto a cómo ha conseguido cierta tecnología, está consiguiendo el aislar diferentes factores de confusión, como sería el espesor, la rigidez y la presión intraocular. Sí hay grandes grupos en el que se están avanzando tanto en el diagnóstico como en el control de la evolución. Hay nuevos software de Corby para analizar que hace falta que se vaya generando más evidencia una vez en tratamiento de tipo refractivo. En ese aspecto sí se han dado grandes pasos al respecto. Probablemente sí exista una falta, y ya se publicó, de hecho lo publicó esa revisión de nuestro grupo, el hecho de no es posible comparar biomecánicamente y comparar técnicas de cirugía refractiva entre sí, y si hace falta el que se sigan publicando cómo controlar en el postoperatorio, pero ya sí hay avances en el software. Con respecto a vuestras sensaciones en resultados de seguridad a largo plazo, me interesa especialmente cuál es vuestra opinión en el hecho del implante de anillo. ¿Hay grandes diferencias de resultados de seguridad a largo plazo sobre el hecho de extrusiones y demás cuando los anillos son implantados asistidos por femtosegundo o a manual? Hay algunas publicaciones de largo plazo, pero todas hace algunos años, como que la última de 2015 o 2016, los resultados son bien razoables, son buenos, pero creo que en todos estos trabajos fueron incluidos pacientes operados con manual y láser de femtosegundo. Pero con el láser, con láser de femtosegundo, hoy es muy raro. Vemos, por ejemplo, extrusión, extremadamente raro, que era relativamente común, no común, pero no tan raro con la técnica manual. Entonces, creo que con el uso más frecuente del femto, la seguridad certamente ha crecido mucho. Es mucho más seguro con el láser. Has comentado antes, Leo, un aspecto acerca de la variabilidad en los resultados. ¿Qué tipo de queratocono o qué tipo de planificación en el nomograma consideras que va directamente a unos resultados de máxima previsibilidad? Cuanto más leve el queratocono, normalmente más previsible, mejor la agudeza visual final, pero menor el gaño de líneas, porque la agudeza visual no es tan mala en preoperatorio. Entonces, estos son los mejores casos, con los grados 2, temporales, y solo uno segmento va bien, muy bien, entonces son los mejores. Los muy avanzados, el contrario. Normalmente el aplanamiento es mucho mejor, aplana mucho más, hay más gaños en términos de línea de visión, pero la agudeza visual final es peor. Y entonces, en esos casos, la variabilidad es mayor, los más avanzados. Roberto, ¿algún comentario al respecto? Yo te puedo... sí, yo veo que el indicador, si va a andar bien o va a andar mal, es la presencia de estrías de Vogt. Si vos ves alguna estría y bajó la visión, ya la estructura no es tan buena. Si tiene una visión que no tiene estrías, el resultado va a ser mejor. Las estrías es el comienzo del fin. No sé qué pensás vos, Leo. Sí, estoy totalmente de acuerdo, Albertazzi. Totalmente de acuerdo. Sí, sí.
Es un siglo Vos ves de... una córnea linda, pero si tiene estrías... Sí. Pero o que hay de... No es tan nuevo, pero en estos casos con estrías que indican conos más avanzados, los segmentos de gran arco todavía pueden producir resultados bien buenos, no malos, pero los mejores casos son los grados 2, sin estrías, son solo la respuesta es mejor. Muy bien, con respecto al diámetro, abandonados definitivamente los 5 milímetros, nos vamos ya a un tratamiento, o sea, a un diámetro base de 6, ¿haríais algún cambio al respecto? Varía caso a caso. Sabemos que los de 5, el aplanamiento es mucho mayor, pero los de 6, el astigmatismo baja mucho más. Entonces, creo que hay espacio para los dos, depende caso a caso. Y hay que ser discutido con el paciente porque mientras toda la evolución y diseño de anillos, el filtro y todo, hay la posibilidad de halos, entonces, pero creo que hay espacio para los dos. ¿Roberto? No, yo dejo los 5, los de uso de 5 solamente para los grandes asimetrías. ¿Se queda congelada la imagen, Roberto? ¿Me oyes? Ahora me parece, hola, hola. Ahora. Se ha recuperado al menos la voz, aunque la imagen está congelada. ¿Quieres probar a hablar? ¿No oye? Voy a otro lugar, a ver si... Vale. A ver, ¿ahí se escucha? Ahora se escucha un poquito mejor, a ver. Los de 5 los dejo solamente para los astigmatismos postpenetrantes. ¿Ahí se escucha mejor? Sí, un poquito mejor. Es la mejor indicación. Ahí, me parece que ahí es la mejor indicación, los astigmatismos postpenetrantes. Pero todo lo demás van con 6. Muy bien, Leo. Y si te parece, pues ya como bloque de preguntas de salida que le hemos hecho a los diferentes ponentes, desde tu punto de vista, ¿cuál sería la fortaleza y debilidades de los anillos en el tratamiento del queratocono? ¿Qué le faltaría a los anillos para convertirse en el gol estándar? Y si crees que es una técnica en declive o en progresión cada vez se van a ir implantando más. Fortaleza y debilidades. ¿Qué le faltaría para ser gol estándar y la tendencia que le ve al tratamiento de los anillos? Ok. Creo que las dos fortalezas serían, la primera, es posible poner en todos los grados de queratocono, entonces casi todos los casos sí puede poner anillos, es algo importante. Y la segunda fortaleza es que es reversible, entonces si el resultado no es como esperado, puede sacar los anillos y no hay problema. No es como otra técnica que no son reversibles. Entonces, yo creo que son las dos principales fortalezas. La debilidad es la reproducibilidad. Los nomogramas han mejorado, pero todavía reproducibilidad en algunos casos puede ser un problema. Entonces, como hablamos a poco, creo que la respuesta es la biomecánica, pero creo que estamos lejos de esta respuesta de la biomecánica en nomograma. Para ser el gold standard, creo que, como hablamos, nomograma con biomecánica, y yo no sé en otros países de Latinoamérica, pero en Brasil el costo de femto todavía no es accesible para todos los pacientes, y creo que hacer femto en todos los casos ayudaría
a tornar la técnica más popularizada, más reproducible, más segura, y ayudaría mucho para que fuese más próximo del código estándar. Y entonces, creo que en países de Latinoamérica, países que conocen los resultados de los anillos, están aumentando sus usos. Pero en países que la historia, la experiencia con anillos no es grande, muchos casos que podrían se beneficiar de anillos están siendo tratados con crosslinking. Entonces, hay una variación en todo el mundo, hay países que están haciendo más, pero hay países que están haciendo menos por causa de crosslinking. Pero las indicaciones son diferentes, entonces, pero esta es mi opinión al respecto. Roberto, ¿algo que añadir? Sí, yo coincido, para mí los anillos son seguros, son fiables, tienen buena evolución, los anillos con crosslinking todavía son mejores, los resultados cada vez mejor, pero vos me mandaste un trabajo de Galilei que hicieron un estudio en los estudiantes secundarios, que se piensan, ¿te acordás que le hicieron Galilei a los estudiantes secundarios en una escuela? Y dentro de esos pacientes, que serían todos normales, tuvieron que descartar el 30% por problemas en la fiabilidad de los resultados. Muchas veces, los resultados que nosotros tenemos al hacer el Pentacam, el Galilei, pensamos que son fiables y no son tan fiables. Hay que hacer varios resultados. Quizás eso no sea, también tengamos ahí algún sesgo en la fiabilidad de nuestras indicaciones. ¿Se entiende lo que le quiero decir, Joaquín? Se entiende. Y por último, si os parece, Andrés Giovelina quiere que hagamos un ligero análisis o recomendaciones sobre diferentes calculators de nomograma en los anillos. No sé si queréis hacer algún comentario al respecto. Leo, Roberto. Yo creo que Leo. debes usar el calculador de la casa que va a usar sus anillos. Entonces, es la recomendación. Roberto, supongo que el mismo comentario al respecto, ¿verdad? Yo no. Calcular un anillo es un acto médico. Yo no estoy de acuerdo con no conocer quién te hace la indicación. No podés fiarte de una indicación que viene y nadie es responsable. Es un acto médico. Yo te pregunto, ¿qué multifocal me pongo, Joaquín? Y vos me decís, le digo al fabricante que me mande uno. No, es un acto médico la elección. Un comentario, a verdad, completamente de acuerdo. Yo recibo todos los días topografías Pentacam Galilei para hacer el plano de anillos. Y me impresiona o cuánto los médicos que implantan no saben al respecto de qué están haciendo. No saben a veces dónde poner si un lado o el otro lado. Entonces, yo creo que la calculadora es solamente algo para te dar un norte, pero es acto médico. Los cirujanos hay que entender qué está haciendo, porque la responsabilidad es del cirujano, no es de la casa que fabrica el anillo. Vale, entonces siguiendo Coincido plenamente con eso. Siguiendo un poco el símil que comenta Roberto, sería más que deseable que los nomogramas estuvieran publicados, ¿no? Y que pudiéramos regirnos, lo mismo que las diferentes fórmulas de cálculo de lente y toma de decisiones en selección de pacientes con lentes multifocales, pudieran en los nomogramas estar publicados y poder saber exactamente referenciarnos a qué nomogramas en concreto se pueden obtener diferentes resultados, tanto de eficacia como de seguridad. Bueno, pues si os parece, Leo, muchísimas gracias por este tiempo con nosotros. Un honor, un lujo tenerte. Ha sido un honor tener a todos los ponentes. Guillermo, que tuvo que irse por el tiempo, Mohamed, David,
Roberto, absolutamente orgulloso de haber estado compartiendo con el maestro estos webinars que hemos tenido desde el principio de verano en el contexto del grupo OXI, al que desde luego procede a agradecerle la confianza que ha tenido tanto el maestro como en nosotros a la hora de realizar esta serie de webinars, que ya sabéis que van a quedar colgados en el canal de YouTube de Keratoconus Forum. Roberto, a nivel personal es un honor haber podido estar este tiempo contigo. Muchísimas gracias por tu confianza, el poder haber estado bueno, compartiendo nuestras controversias, ¿no?, acerca del tratamiento del queratocono, los diferentes enfoques. Y si quieres despedir ya la serie de webinars de manera solemne. Sí, y bueno, ya vendrán otros el año que viene, y le agradezco a todos los que nos hayan acompañado, Guillermo, Mohamed, Leonardo, David, todos, realmente es un honor, y me parece que esto lo tenemos que seguir alimentando mes tras mes con estas discusiones, porque todos aprendemos. La verdad que todos aprendemos. No tenemos todavía el gol estándar en el tratamiento del queratocono, pero esto nos hace llegar un paso más adelante. Muchas gracias a todos. Gracias. Realmente gracias, y gracias a Opsis. Muy amable. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Mohamed. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.